Hoy los noto un poco apagados, hermanos. Algo les está pasando. ¿Vienen cansados? Yo me dormía de madrugada, hermanos. Tomen sus lugares, amados hermanos. Alabanzas al Señor. ¿Qué les pareció el culto de ayer, amados hermanos? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron de Saúl? Alabanzas a Cristo. ¿Mande? Si no obedece, Dios lo puede quitar y puede levantar a otro. Amén. A Saúl fue quitado de su cargo. Amén. Y no solo fue quitado, fue borrado de la tierra. ¿Se perdió? No, se fue a dormir con sus padres. Pero fue quitado de la tierra. Amén. Y Dios no cambia, Dios es el mismo. Amén. Sus modos, sus planes siempre son el mismo. Su palabra no cambia. Alabanzas a Cristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Nada más que yo lo que vi es que ayer hubo una mezcla de entre pastor y evangelista a la vez. Entonces, oremos por nuestro hermano porque afine cuál es su llamado. Amén. Y es necesario que él practique. Amén. Que se entrene. Alabanzas al Señor porque fue anunciado como evangelista, pero hizo pastor, hizo evangelismo también. Pero más pastor que evangelismo. ¿Sí lo notaron o no lo notaron? Debemos de tener ese discernimiento para poder darnos cuenta. Amén. ¿Qué y quién es lo que nos está hablando? Alabanzas a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Parece que nuestro hermano Eduardo hoy estuvo más nervioso que ayer. ¿No lo notaron aquí ahorita en la alabanza? Que Dios ayude a nuestro hermano. El enemigo siempre va a atacar, amén. Pero Cristo es nuestra victoria. Alabanzas a Cristo. No nos apoyemos en ninguna otra cosa sino en Cristo. Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Por la tarde voy a acompañar al hermano Manuel Ochoa. Les aviso para que estén enterados. No es una invitación, yo le dije que voy a pasar por ahí, quiero visitarle en su culto, quiero irlo a predicar. Entonces voy a estar ahí. Si alguno quiere acompañarme, pues amén. Pero si alguno quiere, nada más, no los invito así directamente. Alabanza al Señor. Bueno, hemos estado haciendo énfasis respecto a la palabra, respecto a la búsqueda de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Y por decirlo así, hermanos, avanzamos, pero vamos a un paso muy lento. Alabanzas a Cristo. Entonces, hermanos, pues vamos a seguir buscando en el Señor, no nos regresemos, no nos desilusionemos. Amén, porque Cristo es nuestra meta. Alabanzas al Señor. Vamos a ver la situación de nuestra iglesia. Alabanzas al Señor, para que buscar la ayuda de nuestro Salvador por medio de su palabra.
Amén. Porque hermanos, conocemos nosotros la palabra, ya se nos ha sido enseñado, pero así como Saúl oyó la palabra, pero puso por obra solo una parte. Alabanza al Señor. Entonces, es como los que guardan el día sábado, guardan el sábado, pero los otros días cometen errores. Y finalmente viene siendo nada lo que hayan hecho el sábado, porque un error mancha todo, destruye todo. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. A veces, hermanos, oramos pidiéndole a Dios que nos ayude, pero salimos de nuestra cámara y nos olvidamos que tenemos que estar siempre en el Señor y entramos en otras comunicaciones. Alabanza a Cristo. O ayunamos, pero cometemos errores justamente cuando estamos en el ayuno. Alabanzas al Señor. Lo correcto de un ayuno es que se encierre el creyente en su cámara, en su aposento, y no salga. Amén. Y se mantenga meditando en la palabra, orando, quizás leyendo, porque Dios es el que entra en la escena y es el que te guía, te enseña qué escritura debes de leer. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia necesita saber cómo ayunar, cómo orar. Amén. Porque casi siempre oramos por una necesidad personal. Casi nunca estamos orando porque el Señor manifieste su poder, que envíe la revelación y la fe y fortalezca la fe para que su palabra sea creída en su pueblo. Amén. Les pedimos, Señor, cúbrenos con tu sangre, pero no estamos pidiendo que nuestro Dios manifieste su poder. Amén. La promesa del Señor, hermanos, es su Espíritu Santo. No hay otra cosa fuera de eso que no sea primero. Amén. Después de creer, hermanos, la búsqueda de un cristiano es tener la llenura de su Santo Espíritu. Alabanza al Señor. Porque si no hay Santo Espíritu, hermano, pues solo somos hermanos simpatizantes, amén, de la religión cristiana. Alabanza al Señor. Entonces, todas las religiones que no son realmente de Cristo, solo son cristianas, pues hacen eso. Se consuelan con ser congregantes de iglesia, con tener para comer, tener con qué vestirse, y con eso se conforman. Pero la iglesia de Cristo vive en una búsqueda constante de su Santo Espíritu, alcanzar gracia delante de Dios y que Él habite en su alma y nunca más se vaya. Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, pues eso es lo que hace falta en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios verdadero. Entonces, hermanos, pues invitaciones yo le he hecho mucho a que busquen del Espíritu de Dios, que se acerquen al Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene el anhelo en su corazón, hermano, hermana, búsquelo, ordene su vida. Sal del engaño, del religiosismo y busque al Señor Jesucristo. Búsquelo. Pregúntese dónde está, dónde se fue de nosotros. Amén. Porque si Él, hermanos, ha manifestado su poder en esta iglesia, Él ha dicho que nos ha dado milagros, el cual somos testigos de ello. Hermano, si Él nos visitó una vez, puede visitarnos otra vez. Amén. Pero tenemos que lograr que Él se quede. Amén. Hermanos, cuando el Espíritu Santo mora en la persona, hermanos,
la persona cambia, totalmente es transformada. Sus pensamientos, hermanos, ya no son como él los pensaba. Sus pensamientos son cristianos. Alabanza al Señor. Ya no está razonando la palabra. Alabanzas a Cristo. Es obediente a la palabra. El cristiano con el Espíritu Santo le da una indicación y lo toma. Él no cambia los planes, no cambia las indicaciones. Él es obediente a aquel que Dios le puso para el cual le guiara. Amén. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Muchas veces, hermanos, un pequeño desorden tiene una consecuencia muy grande. Decía el profeta de Dios que dice, cuando apuntas con un rifle, si tú te desalineas 1 milímetro de donde está la mirilla a la hora de disparar, dijo, a 300 yardas va a estar quizás a 20 pulgadas de distancia. La bala pegará a un lado y no pegará en el blanco si tan solo 1 milímetro desviaras la mirada a la hora de disparar. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que nunca debemos de quitar, amén, nuestra mirada a la meta que es Cristo. Nunca. Hagas lo que hagas, no quites la mirada a Cristo. Pruebas y luchas que vengan a tu vida, nunca quites la mirada a Cristo. Amén. Porque si quitas la mirada, hermano, vas a fallar. Amén. Tu fe va a fallar. Alabanza al Señor. Porque aunque el rifle lo desviara 1 milímetro, la bala no cambia, la bala sigue siendo la misma, pero falla en el blanco. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, descuidamos, hermanos, nuestro llamado, descuidamos nuestra salvación, dijo Pablo, pues qué triste. Amén. Sino con diligencia, dice que procuremos guardar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Alabanza al Señor. Anoche platicaba con nuestro hermano Alexis y cuadramos en varias cosas, esperando que el Señor nos ayude. Y más que nada, hermanos, poder lograr tener esa comunión en Cristo. Amén. Porque nosotros tenemos un mensaje en la mano que debemos entregarle. Amén. Dios me ha dado sueño, particularmente a mí, sobre este hermano, pero aún no quiero comentarlo porque realmente se necesita una confirmación. Amén. Porque luego a veces hablamos y no es confirmado. Alabanza a Cristo. Bendito sea Dios. Pero amados hermanos, si usted realmente quiere tener esa experiencia sobrenatural con el Señor, usted tiene que hacer la parte que le toca. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, por cuanto mi Padre trabaja, yo también trabajo. Amén. Usted tiene que trabajar en lo suyo. Amén. Hasta poder matar esa vieja naturaleza de costumbres, de egocentrismos, raza. Amén. Gloria al Señor. Pasa que cuando estamos, hermano, apegados a nuestras costumbres o a lo que aprendimos allá del mundo, hermano, pues Dios no puede bajar porque Dios es perfecto. Amén. Dios busca una iglesia santa, una iglesia que ya no cae en transgresión, en pecado. Amén. Una iglesia que sabe cómo caminar. Amén. Una iglesia que sabe amar a sus semejantes. Alabanzas a Cristo. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él baja, Él está desposando a su novia, a su iglesia. A su novia, mejor dicho. Amén.
Entonces va a bajar, hermanos, donde haya una novia virgen obediente a su palabra. Alabanza al Señor. Y Él va a venir, hermanos, y va a confirmar su pacto, el sello de su Santo Espíritu. Alabanza al Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos porque si no buscamos la guianza del Espíritu Santo, hermano, estamos caminando a oscuras, sin un rumbo fijo. Alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a iniciar el culto, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas. Alabanzas a Cristo. Gloria al Señor, en el capítulo 14. Amén. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer mejor solamente en el capítulo 15. Capítulo 15. Primera de Crónicas 15, cuando tengan sobre sus pies en reverencia a la palabra. Alabanza al Señor. Voy a pedir de su fina atención. Ando un poquito lastimado de la garganta. No quiero gritar, hermanos. No debo de gritar, hermanos, pero el Espíritu Santo conoce la situación, la emoción que trae usted en su corazón. Pero yo le digo en el amor de Cristo, ponga atención. Deje sus cosas comunes. Usted está en la casa de Dios, o en la casa que está consagrada para la adoración a Dios. Amén. Cuando leemos su palabra estamos leyendo a Dios y Dios es el que nos está hablando. Amén. Pero muchas veces, hermanos, tomamos la palabra de Dios como una plática que tenemos a veces allá afuera en el patio. Pero estamos en un lugar santo. Amén. Gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 15, dice: hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios, y tendióle una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hasta ahí nada más. Vamos a hacer una oración. Amoroso Señor, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en esta mañana, Señor. Y Padre, bendito Dios, Señor, no estamos derrotados, porque tú vas adelante, Señor amado, peleando la batalla, Padre. Toma posición, Señor amado, delante de nosotros, Señor, y que el enemigo sea derrotado, Señor. Señor, no por nuestras congregaciones, Señor, ni por nuestras predicaciones, sino por tu palabra. Bendito Dios, porque tu palabra es más cortante que todas las espadas que haya en el mundo, aunque tengan dos filos. Tu palabra es más cortante que ellas, Padre. Pero esa cortará el pecado, Señor, que habita en tus hijos. El que no es tu hijo, Señor, no usarás en vano tu espada. Tu espada es para los tuyos, para librar a los tuyos. Señor, si aquí hay una simiente real, Señor amado, Padre, Señor, defiéndela con tu espada poderosa, que es tu palabra, Señor. Bendito Salvador. Es mi oración sincera, Dios mío, Señor, porque yo no soy nadie, Padre, Señor amado, sin tu poder, sin tu palabra. Señor, soy solo un humilde mortal, Padre amado, Señor, que has levantado, Señor amado, del fango,
del olvido y de la perdición, Señor. Y me has traído, Señor, hasta aquí delante de este púlpito, Señor, o detrás de este púlpito, Señor. Padre, el cual, Señor amado, Dios amado, es un lugar santo, Señor, que tú, oh Padre, Señor, has ordenado, Señor, porque de ahí hablas tu palabra, Señor. Ahora, Dios mío, usa mis labios, Señor. Refresca mi garganta, Señor Jesús, Padre, y ayúdame, bendito Dios. Padre, y en tus manos, Señor amado, encomiendo este pueblo, Señor, que se ha dado cita, Señor, en este lugar, Padre, que tú los cubras con tu sangre, Señor. Protégelos, Padre, Señor, Padre, en todas sus vértices, Dios mío, Señor Jesucristo. Padre, y tú, Señor amado, les des tu palabra, bendito Dios, Señor Jesucristo, porque tú nos has sacado, Señor, del enredo, Señor. Tú nos has sacado de la mentira, Señor amado, para traernos a la verdad de tu palabra, Señor. Padre, y en ella queremos permanecer, oh Señor bendito. Padre, entonces, Dios amado, yo te pido que tú nos ayudes, Señor. Cancela todo espíritu de razonamiento y todo espíritu de distracción, Señor. Toma en tus manos los niños, Padre, y así como los padres de esos niños, Señor amado. Que tengan, Señor, ellos la autoridad de tu palabra, Señor, Padre, para guiarlos, Señor, y guardarlos, Señor, en este santuario, Señor. Padre mío, Señor, gracias, porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabanzas a Cristo. Tomen sus lugares, amados hermanos. Cámbiame la pila de este aparato porque creo que también, sí, ya no, es otra, igual creo que ya estaba desgastada esa. Alabanzas al Señor. Gloria a Cristo. Dice el versículo 2: Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan. Amén. ¿Cuántos saben la historia de este hombre que cuando llevó el arca a su casa, o cuando fue a arrebatar el arca de los filisteos, porque el arca estaba con los filisteos? ¿Amén? ¿Cuántos saben que él danzaba y se gozaba? Amén. Y estaba muy contento, amén, porque el arca de Jehová estaba regresando otra vez al pueblo de Israel. Alabanza al Señor. Pero aquí él hace una observación en 1 Corintios 15, amén, que el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque eso fue lo que Dios ordenó desde un principio cuando empezó el éxodo, amén, que los levitas se encargarían de cargar el arca del pacto. Alabanzas al Señor. En aquellos tiempos, hermanos, el arca del pacto era tan importante, era santo, porque por medio del arca hablaba Dios. Amén. Ahí estaba el Urim y Tumim de Aarón. Ahí estaba el maná. Alabanzas al Señor. La vara que reverdeció. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, David tuvo que tener, hermanos, una experiencia, hermanos. Alabanza al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vamos a ir al capítulo 13, perdón. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. ¿Alaban a Cristo?
Dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de cientos y con todos los jefes. Y dijo David a todo el congreso de Israel: si os parece bien y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se junten con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel desde Sior de Egipto hasta entrar en Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Chiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Chiriat Jearim, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegría delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterio, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Sidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmondaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había hecho rotura en Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino llevóla a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca era de Dios, el arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom, en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todas las cosas que tenía. Alabanzas al Señor. ¿Qué encuentra usted en esta historia? Que nadie puede llegar a Dios. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Son varias cosas. ¿Una de ellas? Personas que el que no es digno no puede cargar la palabra, no puede sostener y obedecer. Y el que es digno, Dios bendice cuando la arca estuvo en casa de Obed-edom. Alabanzas al Señor. ¿Alguien más, hermano? Participen. Rompan el hielo. A ver, hermanos, allá atrás. El arca era algo sagrado, porque no podía tocar. No, sí la podían tocar, pero Usa no. Solo los levitas. A ver, vamos a ir en el capítulo 15. Leímos al versículo 2, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora vamos a continuar en el versículo 3 del capítulo 15. Dice: y juntó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Juntó también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Cot, Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón,
Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semeías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a Sadoc y a Abiatar sacerdotes y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel y Aminadab, y díjoles: vosotros que sois los principales de padres entre los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Alabanzas al Señor. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitos trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos cantores con instrumento de música, con salterio y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Bereshías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, y Etam, hijo de Cusais, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben y Jaziel, Semiramot, Eliel, Uní, Eliab, Benanías, Maasías, Matitías, Elifelujo, Micnías, Obededom y Geliel, los porteros. Alabanzas al Señor. Hasta ahí vamos a detenernos. Bendito sea el Señor. Amado hermano, esta es una historia que aparentemente, hermanos, es bonita, es como para decir grandes cosas hizo el rey David, amén. Y podemos decir que tenía la autoridad o el derecho de hacer cosas, amén. Pero quiero decirle, amado hermano, amada hermana, que Dios no cambia su palabra. Dios, hermanos, ha elegido siempre a su hombre, amén. Hay un mensaje que predicó el profeta de Dios titulado Intentando hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Amén. Basado en ese culto que predicó el profeta allá en el año 65, vamos a basar nuestro comentario. Alabanza al Señor. Amén. Entonces vamos a titularle ignorando la manera provista por Dios. Ese va a ser el tema de nuestro comentario de esta mañana. Amén. Ignorando la manera provista de Dios, así, de Dios. Ignorando la manera provista de Dios. Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy en día se nos hace fácil, hermanos, hacer lo que hizo David. Alabanza al Señor. Él, hermanos, cometió ahí mismo un error y no era un pagano. David era un hombre, o fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Amén. Y sabemos que cuando la palabra dice conforme al corazón o el corazón, temáticamente se refiere a la fe. David era conforme a la fe de Dios.
Alabanzas a Cristo. Tanto así que la Biblia lo llama a nuestro Señor como Hijo de David. Amén. Jesús, Hijo de David. Alabanza al Señor. Porque, hermanos, fue uno de los reyes grandes de Israel. Alabanza al Señor. Grandes en poder. Su hijo Salomón fue grande en sabiduría. Amén. Pero David fue grande en poder. Alabanzas a Jesucristo. Hay una escritura, vamos a ir allá en San Marcos, el capítulo 7. Alabanzas a Cristo. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice: y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las levaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las levaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Alabanza al Señor. Versículo 9 dice: y le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Alabanzas al Señor. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba trayendo a la escena en aquellos días, revelando o dando a conocer allá en aquellos hombres, aquellos fariseos, judíos y escribas, alabanza al Señor, que todo lo que tenían ya era obsoleto, ya no era, hermanos, ya era algo sin poder, ya no tenía, hermanos, nada que ver con respecto a la fe conforme el tiempo que estaban viviendo. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña que hay tiempo o hay edades. Amén. Gloria al Señor. Y no podemos, hermanos, nosotros vivir con la tradición, porque Dios nunca calla. Él sigue hablando y habla conforme el tiempo que se está viviendo en la tierra que Él creó. Amén. Alabanza al Señor. Por eso, hermanos, Dios, cuando es Dios en su iglesia, Dios le da un alimento espiritual a su pueblo a su debido tiempo. Él siempre lo ha hecho así. Amén. Él nos da un alimento, hermanos, que no pueda digerir su iglesia. Alabanza al Señor. Si nosotros, hermanos, hacemos un análisis, una analogía, encontramos que allá en los años 1500, hermanos, la Iglesia Católica no podía conocer el mensaje que Dios enviaría a través de Lutero. No lo podía ver. Amén. Porque para ellos, o para la edad de Tiatira, no había, hermanos, ese mensaje del justo por la fe vivirá, o estaba ahí, pero aún no había sido revelado.
no había sido entregado al pueblo de Dios porque no era su tiempo. Alabanza al Señor. Lutero no podía conocer el mensaje que John Wesley trajo o que Dios envió por medio de este hombre llamado John Wesley, el mensaje de santidad. Lutero no lo podía conocer. Amén. Alabanzas a Cristo. Él cuando vio que sus seguidores, sus discípulos de Lutero empezaron a destruir las catedrales y a quemar libros católicos, él solo dijo: no hagan eso, están provocando un disturbio. Amén. Pero él no pudo detenerlo, porque su mensaje solo decía que éramos salvos por fe, o que la gente de ese tiempo era salvo únicamente por fe. Amén. Alabanzas al Señor. Él vino enseñando un mensaje de justificación, y ese mensaje pegó en su tiempo. Amén. Y hermanos, ese mensaje guardó muchos o redimió a la novia de esa edad. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Pero Lutero no podía conocer el mensaje de santificación. Gloria a Cristo. Y entonces, hermano, luego Dios envía a Wesley con el mensaje de santificación. Hermanos, y la iglesia de esa hora, de esa edad, hermano, fue bendecida, al punto que fueron celosos de ese mensaje que Dios les entregó por medio de este gran mensajero John Wesley. Amén. Este mensajero creía en el don de sanidad. Amén. Al punto que un tiempo iba cabalgando en su caballo. Alabanza al Señor. Y un día su caballo cayó en un agujero y se quebró una de sus patas. Alabanzas a Cristo. Y sin el caballo no podía llegar al lugar que iba. Pero entonces él, creyendo que Dios era el que lo sustentaba, tomó su aceite y ungió la pata del caballo. El caballo se restauró y siguió su camino. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. ¿Por qué Dios lo oía a este hombre? Porque él estaba viviendo en una edad de santidad. Alabanza del Señor. Gloria a Cristo. De la misma manera, hermano, John Wesley no pudo conocer el mensaje pentecostal. No pudo conocer ese mensaje porque, hermanos, no era su tiempo. Alabanza al Señor. Dios no le dio, hermanos, la revelación de la restauración de los dones del Espíritu Santo porque no era su tiempo. Alabanza a Cristo. Como hoy en día, hermanos, los pentecostales no pueden conocer este mensaje. Uno va y les predica, pero hermanos, ellos se quedan igual. Alabanzas al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque están, hermanos, en la edad que estamos viviendo. Viven engañados. Alabanza al Señor. Estamos, hermanos, en una edad final, una edad de revelación. Amén. En el cual, hermanos, este mensaje vino para ordenarlo todo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hoy en día vemos que ayer leímos en Primera de Crónicas, el capítulo 13, encontramos, hermanos, que David, siendo el rey, él fue y consultó, hermanos, con sus capitanes. Él fue, hermanos, y consultó, hermanos, con las gentes, con el pueblo. Alabanza al Señor. Ahora, él sabía que tenía que consultar a Dios. Amén. Él sabía que tenía que consultar con el mensajero de esa edad. Alabanzas a Cristo. Creo que Natán era el profeta. Amén. Y él debió de consultar al profeta. Alabanza al Señor.
Pero él no consultó al profeta de Dios, él no consultó al mensajero de su edad. Alabanza al Señor. Entonces él, creyéndose rey, o siendo rey mejor dicho, él hizo una convocatoria denominacional. Alabanzas a Cristo. Y hoy, hermanos, encontramos que estamos en esas mismas situaciones hoy, hermanos. Las múltiples religiones que hay, hermanos, hoy hacen organizaciones, amén, y dicen, se juntan 4 o 5 iglesias y dicen, vamos a hacer esto, amén, pero es meramente, hermanos, una emoción, una fiesta. Si nos damos cuenta, ahí en el capítulo 13 dice que cantaban y danzaban y tenían instrumentos de música, amén, se divertían. Alabanza al Señor, gloria a Cristo. Y en el capítulo 15 también dice que tenían tamboriles, amén, también cantaban, también danzaban. Alabanzas al Señor. Pero en el capítulo 15 es de la manera provista por Dios, y en el capítulo 13 es de la manera provista por el hombre, amén, aunque era un hombre llamado por Dios, ungido por Dios, el rey David. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, pero ese, vamos a decirlo, ligero desorden, porque realmente fue un gran desorden, hermanos, la Biblia registra que cobró la vida de un individuo. Alabanzas al Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, David se le hizo muy fácil ir y traer el arca, amén, diciendo, pues no hemos consultado el arca desde los tiempos de Saúl. Dice ahí la escritura, porque no hemos hecho caso. O sea, no consultaban el arca, no consultaban la palabra de Dios. Estaban viviendo, hermanos, religiosamente. Alabanzas a Cristo. Es como hoy, hermanos, las iglesias leen la Biblia y de lo que pueden obtener, hermanos, los ministros, eso enseñan conforme a sus pensamientos. Alabanza al Señor. Y hermanos dicen, pues no le entiendo esta porción y pues voy a añadirle un poquito y para que la iglesia se vaya contenta. Alabanza al Señor. Y hoy, hermanos, muchos ministros no están enfrentando, hermanos, los problemas reales que hay en la iglesia. Gloria al Señor. Porque pues les cuesta quizás dinero, les cuesta tiempo. Alabanzas a Cristo. Y están inseguros de su llamado. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Hoy en día, hermanos, tomamos la palabra o arreglamos la palabra para justificar nuestros tropiezos, cuando la palabra de Dios, hermanos, es pura. La palabra de Dios es incambiable. Alabanza al Señor. Si la palabra de Dios nos enseña que debemos de consultar a Dios, amén, entonces nosotros debemos de buscar a Dios, y para poder consultarlo necesitamos tenerlo en la escena, entre nosotros, amén. Entonces, hermanos, Él prometió estar con nosotros. Él dijo, no os dejaré huérfanos, amén, vendré a vosotros. Alabanza al Señor. Pero claro, Él tiene, hermanos, sus condiciones. Amén. Él dijo, id y asentad en la gran ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. En el culto pasado leímos el libro de Joel. Amén. Y dice que cuando su Espíritu Santo Él lo derramare, o cuando, hermanos, su iglesia estuviera ordenada, sería que Él daría la lluvia temprana y tardía. Amén. Alabanza al Señor.
Y los jóvenes verían visiones, siervos y siervas profetizarían, los abuelos tendrían sueños. Alabanza al Señor. Y si Él da sueños es porque Él también lo interpreta. Alabanzas a Cristo. Pero hermanos, Dios quiere una iglesia ordenada, ordenada conforme a su palabra. Alabanzas al Señor. Anoche nuestro hermano Eduardo citó una escritura de introducción allá en Corintios. Amén. Alabanzas a Cristo. Y ahí esa escritura señala cómo cierto grupo de gente no heredará el reino de Dios. Amén. Pero el apóstol Pablo dijo, hablándole a la iglesia, le dijo: así eran unos de ustedes, así eran algunos, mas hoy han sido lavados, santificados y justificados por el Espíritu de Dios. Alabanzas a Cristo. Si se dan cuenta, hermanos, Pablo le está hablando a una iglesia santa. No empezó diciendo ustedes han sido justificados, santificados y lavados. Dijo lavados, porque le habló a una iglesia que ya estaba en perfección. Y si usted analiza el libro de los Corintios, ciertamente tenían errores, pero los dones del Espíritu Santo estaban entre ellos. Amén. Tenían los dones, hablaban en lenguas, profetizaban. Amén. Habían predicadores, habían quienes interpretaban lenguas. Amén. Pablo solo llegó a ordenarlo, porque les estaba diciendo: vosotros ya fuisteis lavados. Entonces, hermano, esto nos enseña que para que los dones del Espíritu Santo estén en su iglesia, la iglesia tiene que alcanzar, hermanos, ese lavamiento, amén, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios. Entonces, amado hermano, quizás algunos de aquí apenas hemos sido justificados y no hemos avanzado, hermanos, hemos quedado, hermanos, y no hemos pasado, hermanos, esa etapa de santificación. Alabanzas al Señor. ¿Por qué no hemos pasado, hermanos? Porque aún todavía nos inclinamos en nuestros afectos, en nuestros razonamientos contra la palabra de Dios. Amén. Y, hermanos, estamos buscando únicamente, hermano, nuestro consuelo humano. Alabanzas a Cristo. ¿Qué es lo que buscó David? Dijo: el arca hace mucho tiempo que no está con nosotros. Amén. Dijo: sería bueno que el arca estuviera entre nosotros. Imagínense que alguien le dijo, y ya consultó al profeta, quizá dijo David: no, todo el pueblo está conmigo, hagamos otra denominación. Amén. Es más, vamos a tener el arca. Dice la escritura, en el cual el nombre de Dios era invocado. Alabanzas al Señor. Entonces, hermano, el rey David quería saciar su ego, porque siendo rey y teniendo el arca del pacto, hermano, pues su gobierno iba a estar completo. Alabanzas al Señor. Bendito sea Dios. Hoy, hermanos, estamos todavía peor, hermanos. Hoy las denominaciones van y corren a buscar un hombre de lejos, hermano, y juntan las iglesias porque dicen: este hombre es el evangelista fulano de tal, y se hace un movimiento del Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Pero, hermanos, se va el evangelista o el misionero y la casa sigue igual. Alabanza al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, David no estaba haciendo algo exageradamente mal. Él tenía escrituras para respaldarse.
Alabanza al Señor. Alaban a Cristo. Los oigo muy callado, parece que se están durmiendo. Alabanza a Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias en Deuteronomios capítulo 16. Gloria al Señor. Alabanzas a Cristo. A ver, los hermanos de allá atrás pueden leerlo. Deuteronomio 16, versículo 11. Amén. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que estuviere en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. Alabanzas al Señor. En tus ciudades. Según el diccionario, significa en tus puertas. Alabanzas a Cristo. Entonces, hermano, en el arca del pacto era donde se invocaba el nombre de Jehová. Y por eso David se sintió contento y dijo, pues si yo me traigo el arca, pues tengo el poder, o Dios va a estar conmigo. Alabanza al Señor. Porque hermanos, ¿a poco, hermanos, usted no estaba buscando un lugar donde el nombre de Dios era exaltado con poder y gran gloria? Al menos yo sí, hermanos. Al menos yo sí. Alabanza al Señor. Digo esto, hermano, porque yo tuve la experiencia de ir y visitar iglesias. Amén. Y hermanos, yo sentía más hambre de Dios. Amén. Y no lo encontraba. Alabanza al Señor. Entonces, hermano, pues si usted encuentra un lugar donde el nombre de Dios es invocado y se manifiesta, hermano, usted quisiera ser parte de ello. Amén. David quería ser parte. Alabanzas al Señor. Ahora, él sabía, él en días pasados, en tiempos pasados, él había consultado el arca del pacto y Dios le había hablado. Él sabía que ahí es donde Dios le hablaba. Amén. Pero hermano, llegó el tiempo en que él sintió, si usted lee en el capítulo 12, usted va a encontrar que se le unieron de las otras tribus. Se hizo un gran ejército y él se sintió con poder. Alabanzas a Cristo. Amén. Muchas veces, hermanos, es lo que le pasa a veces a un ministro que, hermanos, crece su congregación, hermanos, y se siente súper poderoso. Alaban a Dios. Gloria a Cristo. Hoy, hermanos, ya no es el arca del pacto. Eso está obsoleto. Hay quienes ahora tienen en sus altares ahí una réplica del arca con sus querubines encima. Amén. Pero eso ya no sirve, porque ahora Dios nos dio a Jesucristo, el Padre nos dio a Jesucristo. Amén. Donde su nombre es invocado. Alabanza al Señor. Entonces, hermano, hoy en día, hermanos, si nosotros, hermanos, no tomamos la palabra que Dios nos ha revelado en esta última hora que estamos viviendo, alabanza al Señor, hermanos, caeríamos en el mismo error que cayó el rey David. Amén. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, la iglesia de Dios debe de estar, hermanos, hoy en día puesta su mirada en Cristo. Amén. Y todas sus anhelos, sus oraciones deben de estar dirigidas a Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque
es ahí por donde el Señor nos habla. Amén. Por medio de su Hijo Jesucristo. Alabanza al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Alabanzas a nuestro Padre Celestial. Vamos a ir a otra escritura. Vayan buscando en Isaías 40, versículo 31. Santo su nombre. Alabanzas a Cristo. Gloria a Dios. ¿Pueden dar lectura allá atrás? Amén. Aleluya. Isaías 40, 31. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hermano, Dios siempre, hermanos, Él tiene una forma tiene una forma, un plan de cómo Él obra. Amén. Él no lo va a cambiar, hermanos. Alabanzas a Cristo. Él tiene, hermanos, el plan profético, hermanos, para redimir a su iglesia. Alabanzas al Señor. Amén. Amén, amén. Y nadie, hermano, le puede decir al Señor, cometiste un error. Amén. Gloria al Señor. Dios pone a su hombre. Nadie le puede decir al Señor, oye Señor, te equivocaste porque ese hombre es el incorrecto. No, Él tiene sus formas. Amén. Unos Dios los ha puesto solo para ser, por decirlo así, como un trampolín para que el otro llegue. Amén. Y ese fue su servicio, hasta ahí nomás llegó. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Pero si ese que sirvió de un trampolín, él quiere decir, oye, pues si yo te serví de trampolín, yo también merezco algo, yo necesito hacer algo más. Cuando Dios ya lo usó, ya le dio lo que iba a hacer nada más, lo que le competía a él hacer. Alabanza al Señor. Gloria a Cristo. Pero muchas veces, hermanos, no nos quedamos a la manera provista por Dios, sino, hermanos, queremos hacer conforme a nuestros pensamientos. Mas la palabra de Dios, Señor, nos leyó nuestro hermano Isaías 40, 31, dice, mas los que esperan en Jehová o en el Señor renovarán sus fuerzas. Amén. Gloria al Señor. Y tendrán alas como de águila. Alabanza al Señor. Correrán y no se cansarán. Alabanza al Señor. Caminarán y no se desmayarán. Entonces, amado hermano, cuando usted se siente cansado, hermano, de la palabra de Dios, hermano, con esta escritura le debe a usted ser revelado que está tomando la manera incorrecta, no la manera provista por Dios. Amén. A veces, hermano, el cristiano sin pasar por las etapas de corrección, quiere estar en las grandes esferas. Amén. Hermano, se va a cansar, se va a desmayar. Alabanza al Señor. Gloria a Cristo. Mas el que espera en Jehová, el que espera la voz de Dios, amado hermano, renovará sus fuerzas. Amén. Gloria a Jesucristo. Con esto le digo, amado hermano, que no se desanime. Espere en Jehová. Amén. Espere. Clame a Dios. Amén. Porque Dios, hermanos, le revele cómo es o qué es lo que usted necesita arreglar con él. Amén. Gloria al Señor.
porque hermanos, si usted desespera en sus propios modos, hermano, le va a pasar a lo del rey David. El rey David tuvo una revelación. Él dijo: oye, el arca no está con nosotros. El arca debe estar con nosotros, nos pertenece a nosotros. Es una señal que el Padre nos ha dado y debe de estar entre nosotros, porque la ley de Jehová dada por Moisés dijo que debe de permanecer entre nosotros. Amén. Entonces él desesperó. Amén. Y fue, hermanos, y dijo: por mi propio ejército voy a traer el arca. Fue una revelación. Amén. Porque donde estaba el nombre de Dios, que era el arca, en aquellos días, dice que ahí serían bendecidos sus hijos, sus siervas, su casa. Amén. Él tuvo una revelación, pero fue una revelación errónea. Alabanza al Señor. Gloria a Cristo. En vez de que fuera a convocar al sacerdote, a los principales de los sacerdotes, amén, a los levitas, él fue y consultó con sus ejércitos. Él fue y consultó con los gobernantes. Amén. ¿Y qué dijeron los gobernantes? Estamos contigo, David. Amén. Haz como has dicho, que nosotros te respaldaremos. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. No tenía que ser cargado, hermano, en un carro tirado por bueyes. Dice la Escritura que un carro nuevo construyeron. No importa cuán bonito, cuán hermoso, amado hermano, adornemos nosotros el templo. Amén. No, eso no es necesario. Tiene que ser de la manera provista por Dios. Gloria al Señor. ¿Y cuál era la manera provista por Dios? Era que el arca iba a ser cargada en hombros de los levitas. Alabanza al Señor. Ahora, a pesar del error que cometió el rey David, él tuvo la revelación de que él había cometido un error. Amén. Lo leímos ahí en el capítulo 15. Amén. Que dice: ahora lo van a cargar ustedes, levitas, en sus hombros. Y esa encomienda se lo dio a los principales de los levitas, por tribus. Dijo: ustedes padres, ustedes ancianos, encárguense de esto. Amén. Porque la primera vez no lo hicimos así. Amén. Y Dios hizo destrozo en medio nuestro. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesita, hermano, el creyente? Retomar la palabra de Dios. Porque no porque ya cometimos un error, ahora Dios dice: no, pues sígale así como vas. No. La palabra de Dios nos enseña que regresemos, lo que vimos en los cultos pasados. Amén. Que regresemos a retomar la palabra y de ahí emprendamos nuestra partida. Alabanzas al Señor. Alaban a Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, como decía hace un rato, hermano, David era un hombre ungido. Lo ungió un profeta, Samuel. Ungido de un gran profeta de Dios. Un hombre que fue, Samuel, dedicado. Amén. Desde antes que fuera concebido. Fue un grande hombre el que ungió a David. Amén. Entonces, así puede ser, hermanos, un gran predicador, amado hermano, ungido de Dios. Pero si él falla en tomar o en añadir a la palabra o cambiar a la palabra, el error que cometa matará a muchos, espiritualmente hablando. Alabanza al Señor. Lejos sea, hermano, de que nosotros descuidemos la palabra. Alabanzas a Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a 1 Samuel, el capítulo 16, versículo 13. Gloria
al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Primero Samuel 16, versículo 13. Adelante, hermano. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Ramá. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios posó sobre David. Por eso, hermano, nadie se debe de confiar. Amén. Nadie se debe de confiar por la experiencia sobrenatural que tuvo con el Señor. No, debe de vivir, hermano, siguiendo la palabra, vigilando la palabra. Alabanza al Señor. Porque si se confía, amado hermano, pues se va a extraviar. Amén. ¿Qué culpa tenía Usa? Un hombre de buen corazón que vio que el arca se iba a caer y él estiró sus manos para sostenerlo, para que no se cayera. Amén. Pero el error de un hombre hizo que muriera otro. Alabanza al Señor. Ahora, Dios no va a quitar su hombre, hermanos, por un error que comete. Salvo no se arrepienta. Alabanzas al Señor. Encontramos en la Biblia que David se quitó sus ropas y empezó a danzar. Amén. Ahora, él estaba cometiendo un error ahí. La emoción lo había empapado, hermanos, y él se desnudó y empezó a danzar. ¿Era un error o no era un error? Amén, era un error. Todo el pueblo, las mujeres lo miraron. Pero ¿qué hizo su esposa? Hoy le recriminó. En otras palabras, lo condenó. Alabanza al Señor. Pero como David era conforme al corazón de Jehová, pues aquella mujer sufrió el juicio de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, por eso, hermano, si usted ve a su hermano o a su hermana en un error, antes de que usted haga juicio, clame a Dios. Amén. Por misericordia. Clame al Señor por su hermana, por su hermano. No importa del error que usted lo está mirando. Amén. Antes de que usted haga juicio, antes de que lo condene, vaya con él y arréglelo. Amén. Busque la manera de arreglarlo. Alabanza al Señor. Pero no haga juicio por su propia cuenta. Alabanzas a Cristo. Bendito sea Dios. Regresemos a 1 Corintios 13. En el versículo 3. Gloria al Señor. Crónicas 13, versículo 3. Corintios, perdón, me equivoqué entonces, perdóname. Primera de Crónicas 13:3. Primera de Crónicas. Amén. Adelante, hermano. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Alabanzas a Cristo. Como dije hace un momento, David se dio cuenta que estaban caminando sin la dirección de Dios. Amén. Si usted lee los capítulos 12, 13, usted va a encontrar
que hicieron comida incluso por 3 días. Y ellos se gozaron, estaban divirtiéndose. Pero en eso David dijo, no hemos consultado el arca de Jehová desde los tiempos de Saúl. Digo, es necesario que traigamos el arca a nuestros medios. Amén. Alabanza al Señor. Pero él no se dio cuenta, hermanos, en ese momento, que Dios había dicho que Él solo revelaría sus secretos, amén, a sus profetas. Y Él nunca ha dicho que revelaría sus secretos a los reyes o gobernantes. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, hasta hoy en día su palabra, la palabra de Dios, sigue siendo lo mismo. No va a revelar sus secretos sino a sus siervos los profetas. Amén. Amén. Por eso, hermanos, anoche platicaba con nuestro hermano Alex y le digo, es que si la edad de Éfeso, la iglesia de Éfeso, que está mencionada en el capítulo 2 de Apocalipsis, es el apóstol Pablo, le dije, hermano, entonces para la iglesia de Esmirna, Dios también debió de levantar un profeta o un mensajero. Le dije, y el mensajero para la iglesia de Esmirna debió ser como el mensajero de la iglesia de Éfeso. Porque el mensajero, el primer mensajero a la iglesia gentil fue Pablo. Y Pablo le dijo a los corintios, cada primer día de la semana aparten, amén, conforme Dios puso en su corazón, amén. Y cuando yo pase, yo llevaré esa ofrenda al pueblo de Jerusalén porque están pasando hambre. Dijo, como lo enseñé a los Gálatas, así a vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hermanos, que Pablo, el mensajero a la iglesia de Éfeso en profecía, estaba enseñando la misma cosa, así en Galacia, así en Éfeso, así en Corintios, así en Colosenses, así con los filipenses. Amén. Él estaba enseñando el mismo mensaje. Alabanza al Señor. Él fue con los romanos y predicó el mismo mensaje. Alabanza al Señor. Hay una carta que no está en el canon bíblico, que es la carta a la iglesia de la Odisea. Pero en el libro de los Colosenses, en el último capítulo, Pablo lo menciona. Y dice, envié una carta a los laodicenses. Había un hombre llamado Chipro y creo que hicieron culto en la casa de una persona llamada Ninfa, allá en la Odisea. Dijo, esa carta que mandé a la Odisea sea leída también aquí con ustedes, colosenses. Y la carta de ustedes, colosenses, sea leído también en la Odisea. Amén. Porque Pablo estaba enseñando el mismo mensaje. Amén. Por eso, hermanos, la iglesia, por todas las edades, hermanos, tuvo que recibir el mensaje de Dios por medio de un profeta. Alabanza al Señor. Y en esta última edad que estamos viviendo, Dios envió un profeta. Amén. Amén. Y todas las iglesias de Jesucristo tienen que obedecer a ese mensaje. Amén. Alabanza al Señor. Ahora dirán, pero es un hombre, se equivoca. Amén. Incluso Pablo se equivocó. Pablo dijo, los que estemos aún con vida, seremos transformados y nos iremos con el Señor. Pero Pablo ya se fue. Amén. Gloria al Señor. Por eso Dios no nos dejó solos. Él envió profetas, pero también envió principalmente su Espíritu Santo. Amén. Para que fuese en nosotros revelado la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Pablo no solo escribió las cartas, como lo conocemos, cartas paulinas. Él escribió muchas cartas, pero no todas están en el canon bíblico. Porque Pablo también era un hombre, o fue un hombre. Alabanza al Señor. Bendito sea Cristo. Él, por ejemplo, hay en la Biblia de sus cartas vas a encontrar que en una ocasión se puso a trabajar y a hacer un techado.
Si usted lo busca ahí, pues no encaja en la revelación, porque ese es un trabajo secular que él hizo para sostenerse. Amén. Nada más. Unos han agarrado esa porción y dicen todos los siervos de Dios tienen que trabajar porque Pablo trabajó. Alabanzas a Cristo. Pero hermanos, si en el Espíritu Santo usted y yo podemos tomar la Escritura, el mensaje de la hora y enseñarlo como se nos viene acá. Alabanzas a Jesucristo. David tomó el mensaje de aquel hombre, creo que es Natanael, era el profeta, corrijo, dice Natanael. Amén. Y él lo tomó, hermanos, y dijo, pues el arca debe estar con nosotros. Amén. Quizás dijo, vamos a hacer un gran avivamiento. Y lo lograron. Amén. Porque dice que venían gozosos en el camino. Alabanzas a Jesucristo. Traían música. Gloria al Señor. Venían alabando, venían gozándose. Un avivamiento había entre ese grupo de gente, porque dice que eran millares. Él consultó a los millares y a los gobernantes. Alabanzas al Señor. Que eran de un tipo, denominaciones se unieron. ¿Por qué? Porque dicen, pues es el rey. Alabanzas al Señor. Él tiene el poder. Miraron al hombre, al poder del hombre. Alabanzas a Jesucristo. No miraron al que les daba el poder a ese hombre, el cual es Jesucristo. Alabanzas a nuestro Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, estamos tan acostumbrados a mezclar cosas. Por ejemplo, si yo miro esto que está aquí al frente, se mira muy bonito, ¿verdad? Pero aquí hay una mezcla, y esto es un error, porque no consultaron al mensajero de esta iglesia. Alabanza al Señor. Ahí hay una mezcla, sintético y natural. Alaban a Jesucristo. Entonces, hermano, si eso está aquí al frente, ¿cómo está la iglesia? Porque sin contradicción, todo lo natural tipifica lo espiritual. Alabanzas al Señor. Pero son cositas, hermanos, que nos pasamos por alto, porque nos dejamos guiar por vista, como allá en la edad de los jueces. Miraban al juez que estaba en vida y que peleaba la batalla, pues obedientes al juez. Pero cuando el juez moría, Israel se perdía y se iba otra vez a convivir con el mundo pagano, a adorar sus ídolos, a celebrar fiestas paganas. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque es que los filisteos, los amonitas, pues se divierten mucho. Y nosotros estamos aquí pues amargados y no nos dejan salir, el pastor no quiere. Quizá en aquellos tiempos decían, es que el juez no quiere. El juez dice que estemos aquí, que estemos en guardia, que hagamos murallas, que pongamos atalayas y que a cierta hora dejemos de hacer ruido. Amén. Mientras el juez estaba allá en aquellos tiempos, la edad de los jueces, pues el pueblo estaba ordenado. ¿Por qué? Porque se dejaba guiar por vista. Les emocionaba la vista. Amén. Pero como era por vista, cuando el juez moría, pues hermanos, el pueblo se desbarataba. Amén. Caía en decadencia, los tomaban esclavos por años, hasta que el pueblo estaba, hermanos, ya derrotado y clamaba, y Dios les enviaba otro juez. Alabanzas al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Ese es el error, hermanos, que la iglesia de hoy, hermanos, ha tomado, hermanos, se está guiando por sus pensamientos y no por la palabra de Dios. Alabanzas a Jesucristo. La iglesia no ayuna porque el pastor no le pide que ayune. Amén. La iglesia no ora porque pues no han dicho si hay que orar el martes o que el jueves o que el viernes. Alabanza al Señor. Pero eso no se lo tiene que dar el juez. Eso es algo, hermanos, que tiene que nacer de ustedes y que está ahí. Pero si usted no lo alimenta con la palabra, nunca va a germinar. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Dios nos ha dado una lluvia arregladamente. La revelación o el mensaje, mejor dicho. El mensaje de esta hora, enviada por un profeta de Dios. O de Dios a través de un profeta. Amén. Amén.
Pero ¿qué estamos haciendo, amado hermano? Hay muchas formas, hermanos, de alimentar el alma. Hoy, hermanos, tenemos equipos. Amén. Yo les compartí apenas en la semana una lista de sermones, 82 sermones, hermanos, de un gran hombre de Dios. Alabanzas al Señor. Pero ¿cuántos se dan un tiempo? Ahora, hermanos, si yo se los compartí, es porque yo ya me los comí hace años. Yo ya me los comí, hermano. Por eso sé lo que yo le estoy compartiendo. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Hermanos, y eso, el mensaje, la palabra, es lo que usted lo va a transformar. Amén. Si usted no tiene la semilla en usted, aunque baje el Espíritu Santo, nunca va a sentir el rocío del Espíritu Santo. Y como no hay semilla, no va a germinar nada. No es que usted sea estéril, sino que usted tiene que tener la semilla, la palabra de Dios revelada. Amén. Gloria a Cristo. Alabanza al Señor. Los mensajes que les compartí, hermanos, ya es el mensaje, es la revelación del mensaje de la hora. Amén. Ahora, eso ya fue también para el año 70. Dios ha traído más mensajeros para darle la palabra fresca. Alabanza al Señor. Pero, hermano, quizás usted nomás leyó la Biblia y dice, no, pues la Biblia y la Biblia y la Biblia es la palabra. Yo se los he dicho, hermanos, si usted no tiene al mensajero, usted tiene una letra muerta. Usted nomás sabe lo que no debe de hacer, usted sabe lo que debe de evitar, pero no sabe por qué, ni para qué. Alabanza al Señor. Usted sabe, porque lo leyó en la Biblia, que necesita su Espíritu Santo. Usted lo sabe. Pero, hermanos, el mensaje de la hora que estamos viviendo no le es revelado a usted, nunca lo va a obtener. Alabanzas al Señor. ¿Qué pasó con este David? Él pensó grandemente. Fue, hermanos, ovacionado este hombre, porque iba a hacer algo, hermanos, que nadie antes se había atrevido. Ni los guardias del arca, que eran los levitas, los principales, los sacerdotes. Ellos no habían podido hacerlo. Y ellos tenían la autoridad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, hermana, no se deje guiar por una revelación errónea. Amén. Guíese siempre por la palabra. Amén. Porque David estaba trayendo una tradición a su tiempo. Alabanza al Señor. Gloria a Cristo. Hoy, hermano, es lo que hace. Yo hace unos meses le dije, el año pasado pues les comenté, el tiempo de hacer campaña y de unir, hacer carpas como lo hicieron hace 50 años, ya se acabó. Ya se acabó. Alabanza al Señor. Dios quiere que usted y yo prediquemos la palabra con nuestros hechos. Amén. Con nuestro testimonio. Y es lo que Dios nos profetizó hace más de un año. Yo les he dado milagros para que testifiquen. Yo les he dado mucho material. Alabanza al Señor. Pero, hermanos, hemos quedado, mira, calladitos. Alabanzas a Cristo. Estamos batallando con nuestra propia humanidad, con nuestra vieja naturaleza. Alabanzas al Señor. Bendito sea Dios, hermano. Nos hemos quedado, hermanos, atados de manos. ¿Qué necesitamos para clamar? ¿Que nos pase así como en los tiempos de los jueces? No, Dios nos libre, amados hermanos. Alabanzas a Jesucristo. Ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Pónganse de pie. Gloria al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Yo les diría, hermanos, busquemos más de Dios. No es que busquemos, creamos la palabra de Dios. Creamos.
que tomemos la manera provista por Dios. Alabanzas a Jesucristo. Amén. Anoche nos leyeron una lectura. Amén. Los adúlteros, idólatras, fornicarios, chismosos, borrachos, hechiceros, mentirosos, maldicientes, afeminados, que se echan con varón, no heredarán el reino de Dios. Amén. Y revelado está, el reino de Dios es el Espíritu Santo. Amén. No podrá estar el Espíritu Santo en nuestros medios. Solo vendrá de visita y se irá otra vez. Porque la iglesia tiene que estar perfecta. Amén. Pablo dijo, esta palabra es para los perfectos, para que los que tienen ejercitados los sentidos en la palabra. Amén. No para aquel que se medio acomoda, no para aquel que busca sanidad, que busca su economía, que busca su salud. No, eso Dios ya lo dio. Alabanzas al Señor. Pero Él lo que quiere darte es su Santo Espíritu. Él lo prometió, dijo, no os dejaré huérfanos. Pero hermano, estamos posponiendo cosas, posponiendo y posponiendo. Este año no lo hice, para el otro año, y el otro año, para el otro año, y para el otro año. Hermano, ¿y su Espíritu Santo? Alabanzas al Señor. Gloria a Cristo. Hermanos, y aún con el Espíritu Santo de Dios, hermanos, aún el creyente claudica. ¿Cuánto más una iglesia que no tiene el Espíritu Santo? Lo estamos viendo en David. En él moró el Espíritu Santo. Tomó posesión del Espíritu Santo en David. Pero el fallo también. Amén. Entonces, ¿cuánto más una iglesia sin Espíritu Santo? Alabanzas al Señor. Hermano, y yo no me jacto, preciosos hermanos, pero hermano, a la experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo que me ha provisto, aún hermanos, de repente hay como jalones, viene el tentador. Amén. Pero hay un Espíritu Santo de Dios que me defiende, y a su nombre la gloria. Amén. Gloria a Cristo. Hermano, yo soy igual que ustedes. A mí también me da hambre, yo también duermo, también me canso, también necesito de economía. Amén. Gloria al Señor. Necesito de salud. Yo soy igual que ustedes. Alabanza al Señor. Como dije, no me jacto, pero tengo la certeza de que el Espíritu Santo está en mí. Amén. Él pelea la batalla por mí. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo debe de estar en cada creyente. Alabanzas a Jesucristo. Amén. Y usted va a poder platicar con quien se le atraviese, hermano. Y usted va a saber cómo hablar. Usted va a saber dónde hablar. Amén. Porque lo contrario, hermano, es uno religioso. Amén. Ves algún necesitado y ya te condole tu corazón y ahí estás dando. Y a tus hermanos, no, ellos tienen a Jesucristo. Hermano, lo mismo de David, queriendo ayudar a todo el pueblo de Israel, pero esa no era la manera provista por Dios. Amén. Alabanzas al Señor. Yo no puedo despojarme de lo que Dios me dio si yo voy a afectar a mis hermanos. Alabanzas a Jesucristo. Porque no es de Dios. Si algo Dios me da, si en algo Dios me llama para ayudar, tiene que todos los de mi casa estar contentos. Amén. Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración. Padre amoroso, gracias te doy, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Señor del cielo, bendito eres, Padre. Hay una manera provista, Señor amado, que tú dispusiste, Señor amado, para esta edad, Señor. Tú lo conocías, Padre, antes que Lutero se levantara, Señor. Padre, antes que Wesley, Señor amado, antes que la edad pentecostal, Señor, antes que el branjamismo, Señor, tú tienes una manera provista para esta hora, Señor. Dios mío, Padre amado, y ese es, Señor amado, que tu Santo Espíritu, Señor, esté en tu iglesia. Señor,
Aquí está tu pueblo, bendito Dios. Aquí está, Señor, esta iglesia, Señor, los llamados a salir fuera, Señor. Y están aquí, Padre amado, Señor amado, anhelando tu Santo Espíritu. Padre, en esta hora, Señor amado, si hay alguno, Señor amado, Padre, Señor, que reconoce su situación para contigo, Señor amado, Padre, Señor Jesucristo, Padre, tú les llamaste a través del profeta Isaías: vengan y pongámonos a cuentas. Alabanzas al Señor. Dios amado, ahí en su lugar donde está mi hermano, Señor Jesús, si es sincero en su oración, Padre, Señor, te pido, Dios amado, tú le reveles tu palabra, Señor, influyas, Padre Santo, en su corazón, Dios mío, Padre, y tenga el poder, Señor amado, de una decisión. Bendito Dios, Padre, que tenga, Señor, su Cades Barnea tiempo de decisión, Señor. O pasan o se quedan del otro lado del río. Bendito Dios, porque del otro lado está la tierra prometida y aún ahí tienen que luchar. Bendito Salvador. Padre, Señor del cielo, gracias, amoroso Dios. Toma a tu iglesia, bendito Dios, en tus manos. Señor, bendito Dios, porque tu palabra dice: los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas y tomarán alas como de águilas. Señor amado, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se desmayarán. Señor, esperamos en ti, oh Dios bendito. Pero Señor Jesús, Padre, ayúdanos, Padre, porque nosotros también, Señor, trabajemos en tu obra, Señor. Trabajemos, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, manifieste su poder, bendito Dios. Señor Jesucristo, si hay alguno, Padre, que, Dios amado, Señor, Dios mío, se ha dado cuenta que necesita, Señor, Padre, Señor Jesucristo, Dios mío, Señor, ser más diligente, Señor, en la búsqueda de tu Santo Espíritu, Padre, Señor, si tiene que ayunar, Señor, Padre, y orar, Señor, a ti, oh Dios mío, Señor, te ruego, Dios, que tú le ayudes, Señor, y le reveles, Padre Santo, porque una consagración, Señor, es solamente a ti, Padre, bendito Dios, no por fuerza, Señor amado, sino por amor, Padre, porque tú eres amor, Señor. Aleluya, bendito Dios. Gracias, amoroso Salvador, bendito Padre, Señor del cielo. Dale a tu iglesia la manera provista, Señor, que pueda verla, Señor, que es tu palabra revelada, Señor, de esta hora, bendito Dios. Gracias te doy, Padre. Señor, si hay algún enfermo, Señor, en la audiencia, Padre, Señor, tú te llevaste nuestras enfermedades y por tus llagas fuimos curados, dice tu palabra. Escrito está, Señor, fuimos curados. Padre amado, Señor, si el enfermo es sincero en su oración, Padre, y confiesa delante de ti, Señor, sus faltas, Padre, Señor, en este momento, Padre, tú puedes perdonarle, Señor. Padre, si es sincero en su confesión, Padre, bendito Dios. Señor, si el hombre ha fallado, Señor, Dios mío, bendito Padre, Señor, y la misma enfermedad le aqueja, Señor, de años, Padre, si él confiesa, Señor amado, rendir su vida a ti, Señor, hoy, Señor Jesús, sánale, Señor. Oh, hermano, hermana, pon tu mano ahí donde te duele, dice el Señor. Sana, Señor mío. Sana, Señor Jesús, Padre mío. Esos desgarres, Señor, que han sufrido tus hijos en sus trabajos, Padre. Señor, y ese dolor, Señor amado, en sus gargantas, Padre. Señor mío, hoy es el día, Señor Jesús, que has hablado
Pon tu mano ahí. Aleluya. Dios mío, Dios mío. Sana, oh Jehová. Sana a este pueblo. Sánalo, Señor Jesús. Y crea a tu pueblo. Hecho está, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Tú eres santo y verdadero, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gloria al Señor, amados hermanos. Tomen sus lugares. Quiero pedirles